Soy Carlos Sainer, presidente de la Federación de Balonmano de Castilla y León. Estamos atravesando días muy duros, preocupados por nuestra salud y por la de nuestros allegados. Nos han dicho que el mejor antídoto es quedarse cada uno en su casa. De todo lo malo hay que sacar lo positivo, y es que tendremos tiempo para dedicar a nuestra familia y a nosotros mismos. Y para nosotros qué mejor manera que adquiriendo conocimientos de un deporte que nos apasiona como es el balonmano. En esta federación tenemos la suerte de contar con un gran elenco de entrenadores y de árbitros dispuestos a transmitir sus conocimientos. A todos ellos quiero darles las gracias por su disposición. También quiero dar las gracias a todo el personal de la federación que ha hecho posible la organización de este curso, encabezados por Iñaki Malumbres, nuestro director técnico. Y a vosotros solamente instaros a que permanezcáis en vuestros domicilios, que aprovechéis todos los conocimientos que os van a transmitir y que os cuidéis mucho porque vamos a seguir haciendo cursos y queremos estar con vosotros aquí. Mucha suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os encontréis bien en estos momentos complejos que nos toca vivir y que estéis bien, en buena forma física y mental. Os deseo mucha fuerza allá donde estéis y en el momento que estéis viendo este vídeo. En primer lugar, querría agradecer a la Federación de Castilla y León de Balonmano esta iniciativa. Me parece una iniciativa realmente interesante y que además perdura en el tiempo y puede llegar a muchos sitios. Cuestión que a veces es muy complejo llegar y es un compromiso importante. A su director técnico, evidentemente, a Iñaki Malumbres, por cursar esta invitación. Para mí siempre es un orgullo y me siento muy contento cada vez que me hacen partícipe de este tipo de actividades. Y por último, la Federación Chilena de Balonmano, que realmente es para quien estoy trabajando actualmente y que no ha tenido ningún problema en que participe en este tipo de actividad. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen rápido de a lo que me he dedicado últimamente para que tengáis una perspectiva de mi enfoque. Actualmente estoy de director técnico de la Federación Chilena de Balonmano en el ámbito femenino. Soy el responsable de la selección absoluta y junior, a las cuales dirijo, y además, pues bueno, trabajamos junto a otro grupo de entrenadores para intentar generar una dinámica y unos lineamientos de trabajo en Chile. Anteriormente he estado 6 años en el balonmano Torrelavega, donde realicé diferentes labores desde entrenador a coordinador un poco de la Escuela Deportiva Municipal. Y anteriormente estuve 9 temporadas en el Cleva en División de Honor, las 7 últimas pues de primer entrenador. Y bueno, ya ir más hacia atrás ya serían muchos años, quizás excesivos y parecería demasiado viejo. Digo esto porque para que tengáis un poco referencia de la trayectoria y así veáis el enfoque que quiero daros al tema que me ha tocado. El formato, evidentemente, en el cual estamos, pues me parece que es un acierto, por lo que os dije anteriormente, pero también tiene ciertos condicionantes, como cualquier herramienta que se utilizase. Disculpar aquellas cuestiones que por el formato no pueda desarrollar, evidentemente, si esto fuese una clase presencial habría una mayor capacidad de interacción, pero esperemos que esa la encontremos en el día y hora que fijemos para podernos encontrar. Yo estaré a disposición siempre para vosotros, pero la plataforma va a habilitar un día para una especie de reunión donde esto que hayamos expresado podáis vosotros interaccionar o interaccionemos todos juntos para intentar buscar pues bueno, un punto de encuentro o analizar ciertas cosas que bajo este formato no sean posibles. Bueno, cuando se me propone este tema, evidentemente mi objetivo es intentar mostrar una propuesta que probablemente para muchos de vosotros sea conocida y no explique nada extraordinario. Por ello, es recordar, evidentemente, lo que uno ya sabe. Todo el mundo sabe que en el balonmano existe el juego circulante y que se puede dar en esos dos sistemas de 3-3, o sea, cuando un extremo circula, o de 2-4. Pero bueno, a veces hay que recordar eso y además qué conexión tiene con
componentes del juego ofensivo. Y eso es esa es mi intención y mi objetivo, que reflexionéis acerca de ello, de cómo lo integráis, de si hay cosas que podríais trabajar y no las trabajáis, si le podéis poner en relación con otras cuestiones. Ojalá consiga llegar a esos objetivos, con lo cual, por mi parte, estaría satisfecho. Lo he dividido de la siguiente forma, los contenidos. Primero haremos una aproximación al concepto, hay que recordarlo, y qué objetivos tienen las circulaciones de los jugadores. Es importante porque a veces se nos olvida algunos de esos objetivos y evidentemente son trascendentales para el juego. 2. Recordaré la tipología de ese tipo de circulaciones, porque no todas tienen son iguales y evidentemente al no ser iguales tienen unas características y unos objetivos diferenciadores. Luego veremos los requerimientos a tener en cuenta para su desarrollo, qué cuestiones hay que valorar para poder llevar a cabo este juego circulante. Veremos la disposición 3.3, aquí empezaremos ya a ver más cuestiones prácticas, a ver más vídeos, a entrar en reflexiones particulares. La disposición 2.4. Luego, una cuestión que también creo que es importante, la relación con otros medios ofensivos. Recordar que esto no es un medio aislado y el juego es global, con lo cual todo está interrelacionado, y yo voy a ver un poco la relación con otros medios ofensivos. Y por último, esto será una pincelada, durará poco tiempo porque evidentemente esto tendría que ser en una cuestión más práctica, las consideraciones generales para el entrenamiento. Bueno, aquí el concepto de circulación o de juego circulante, hemos utilizado al profesor Antón, evidentemente el más prolífico en el balonmano español, y él determina que es sorprender al adversario en el nuevo espacio o colaborar con sus compañeros facilitando las penetraciones o acciones peligrosas de lanzamiento. Quizás ya en un juego un poco más desarrollado que en la fecha, o evolucionado, perdón, que la fecha en el que el profesor Antón realizó esta conceptualización, me ha gustado, querido resaltar que acciones peligrosas de lanzamiento. Antes podría ser que este tipo de acciones de la circulación estaba más enfocado hacia cuando había un juego, unas defensas más planas, pero ahora mismo quizás esto no sea tan claro, en estas defensas tan activas, y el juego circulante pese más otro tipo de intenciones. Pero evidentemente esa también existe. Recordar que el juego circulante está incluido dentro de los medios tácticos simples. La palabra táctico simple puede ser hacia su comprensión, pero no hacia su desarrollo. Yo creo que tiene mucho contenido y tiene mucha dificultad el manejar el juego circulante. Objetivos generales. Pues como para el juego normal, cuando vemos cuáles son los objetivos del ataque, el juego circulante evidentemente no difiere de ello. En primer lugar, se utiliza para conservar y asegurar la posesión del balón. Evidentemente, muchas veces habrá que circular para intentar mantener esa posesión, para que mediante las dificultades que te esté planteando el equipo contrario, tú consigas no perder el balón, cuestión importante en el ataque. Progresar y atacar de forma permanente hacia la portería. No se puede o no se debe circular para simplemente mantener la posesión, sino hay que buscar otras circunstancias tácticas hacia generar peligro al equipo contrario. Y evidentemente se circula para conseguir gol. Es el objetivo final de cualquier acción ofensiva. Esto es común para cualquiera de las propuestas o de los medios utilizados en ataque. También queremos, como un objetivo general,
exigir al equipo defensor a readaptarse, recordar que cuando alguien propone o un equipo ofensivo realiza una propuesta, esa propuesta muchas veces va hacia la situación de exigir al equipo contrario modificar o tener en cuenta o valorar la forma en la que está defendiendo, porque nosotros le cambiamos nuestra propuesta ofensiva y él tiene que intentar readaptarse. El readaptarse no es una cuestión fácil para la defensa. Muchas veces cuando desde la perspectiva defensiva intentamos mejorar, el gran problema que nos encontramos es que nuestros jugadores defensores no se adaptan a los cambios ofensivos. Y evidentemente el cambio de sistema 3-3 con 2 pivotes o a 2-4 exige una readaptación. Aparición de nuevas opciones para ganar los espacios eficaces. Si hay un cambio de distribución ofensiva, se generan diferentes espacios eficaces. ¿Por qué? Porque se abandonan unos espacios, se ocupan otros. La defensa en su opción o necesidad de readaptarse puede ser que proteja unos espacios y desproteja otros, y eso evidentemente es necesario. Por último, una participación activa de los jugadores. Muchas veces en el balonmano de alto rendimiento hay ciertos jugadores que no participan activamente, y esos jugadores son en muchas ocasiones los extremos. En el juego 3-3 circulante se exige, se solicita de los jugadores que participen del juego, y eso es muy importante. Y si vamos a las categorías de formación, que es uno de los objetivos que persigue esta píldora formativa, no podemos tener a nuestros jugadores en los extremos colocados allí en la esquina y solo para finalizar. Quizás en el alto rendimiento eso sea una opción válida, pero bajo mi perspectiva en la formación debemos de intentar que nuestros jugadores participen de forma activa, y el juego circulante les obliga a desarrollar otras características, otras habilidades dentro del juego. Con lo cual, pues yo creo que el juego circulante cumple uno de esos objetivos. Ahora pasamos a los objetivos específicos de lo que es el juego circulante. En primer lugar, aprovechar los espacios libres. Muchas veces ese juego circulante se desarrolla a través de la observación de un espacio libre. Muchas veces esos espacios libres son a las espaldas de los defensores, y nuestros jugadores deben ser conscientes de que esos espacios por detrás deben ser ocupados con normalidad por detrás. Evidentemente por detrás siempre generan una mayor incertidumbre, pero también existe el aprovechar los espacios libres por delante de los defensores, y en función de la capacidad de los jugadores, si es por ejemplo un extremo en circulación, le permite lanzamientos a distancia u otro tipo de acciones, con lo cual también esos espacios son libres y pueden ser ocupados. Recordar que nuestro deporte genera o gira muchas veces a través de los espacios libres, cuestión que los jugadores tienen que tener en cuenta. Esos espacios libres pueden ser utilizados, como veremos posteriormente, de múltiples formas, con estrategias previas o tras la observación directa y aprovechándose mediante un desmarque. Obtener ventaja sobre el oponente directo. Está siempre relacionado con el desmarque. Puede ser que muchas veces nuestros jugadores, sobre todo en la formación, vean que existen espacios libres, pero no dominen el desmarque y parezca que ese espacio no es habilitado para ellos y no circulen, no se desmarquen transformando el sistema, y entonces perdemos ventajas. Tienen que ser conscientes de que eso ocurre, y no solo para obtener una posibilidad de recibir el balón y poder hacer gol, sino para generar espacios libres a sus compañeros, ya que al abandonar un espacio queda otro para él. Importante esta situación de generar y obtener ventaja sobre el oponente directo. Servir de apoyo continuo. Muchas veces
los extremos parece que no tienen responsabilidad sobre el juego. Y ante diferentes tipos de defensa, sobre todo en defensas profundas, es muy importante que asuman responsabilidades sobre el apoyo continuo al poseedor de balón. No puede ser que un jugador de primera línea ofensiva se mantenga con dificultades para conectar con otros compañeros, porque así lo propone el sistema defensivo, y los extremos estén, como decimos los entrenadores, mirando. Hay que desmarcarse, hay que tener y saber que el juego circulante sirve para ser apoyo al poseedor de balón, y eso es uno de los principios básicos. Otras de las cuestiones es la fijación de oponente directo y producir nuevos espacios libres. Cuando yo soy capaz de circular o desdoblar, puedo ser, como decía anteriormente, producir un desmarque, arrastrar conmigo o que mi oponente directo continúe conmigo y generar unos espacios libres, para lo que sea, para penetración, para lanzamiento, para en función de la respuesta del equipo defensor. Cambiar los pares defensivos y crear duelos con mayor ventaja. Esto es una de las cuestiones que ya el juego circulante cada vez realiza con mayor asiduidad. Cuando uno circula y se producen cambios de oponente, eso exige unos cambios de pares. Lo que en defensa sabréis y conoceréis todos, el par, el impar, ¿no? Pues en este caso hay que cambiar de pares. Eso, en muchas ocasiones, cambia los duelos. O sea, yo normalmente me estoy enfrentando con un jugador, ese jugador, por sus características o por el paso del tiempo, se va adaptando a mis capacidades y con las circulaciones todo eso cambia. De hecho, es una de las estrategias continuas que se realizan en el juego ofensivo. El juego circulante da esa situación y estratégicamente los equipos pueden valorar eso para crear duelos con una mayor ventaja. Y dificultar las respuestas colectivas defensivas, cambiar la forma de resolver. Eso tiene que ser vital para el ataque. Muchas veces la defensa tiene automatizadas respuestas ante diferentes tipos de propuestas ofensivas, pero en el caso de haber una circulación de un jugador, eso puede modificarlo. O una orientación determinada del equipo defensor que ante sistema 3-3 con con un pivote, resuelve de una forma muy concreta y no tiene dificultades, pero cuando hay una circulación de un jugador ya tiene dificultades porque existen más apoyos sobre la línea de 6 metros, porque hay un jugador que ocupa un espacio, porque se amplían los espacios y les puede obligar a resolver de una forma diferente que no tienen tan automatizada. Evidentemente, si les llevamos a situaciones no dominadas, que tienen que cambiar su forma de resolver, ayudará al ataque a tener un éxito mayor. Estos son más o menos, evidentemente, si podríamos encontrar algunos objetivos específicos en función de nuestras capacidades o de nuestra estrategia, pero en líneas generales podríamos decir que pueden ser estos los objetivos específicos. Bueno, veis que en esta acción que realiza el Balonmano Guadalajara utiliza varias situaciones de juego circulante.
bueno, hacer esa reflexión sobre los objetivos y seguro que nos da un poco para ver cuáles cumplen, cuáles no se cumplen, dónde podríamos encontrar. Me parece una buena acción de juego de ataque por parte de Guadalajara. Bueno, seguimos hacia adelante. Bueno, ahora estamos viendo la tipología y características y objetivos específicos. Podríamos decir que hay unos tipos de circulaciones o de juego circulante que podríamos denominar como simples. Son aquellos que responden a los desmarques, a aquel que cuando se produce una circulación o una producción de juego circulante es debido a un desmarque, a una toma de decisión de un jugador por las circunstancias del juego concretas. De apoyo, como señalábamos anteriormente, para conservar la posesión del balón, puede existir y debe de existir muchas veces ante diferentes circunstancias o propuestas del equipo defensor ese tipo de circulación. Imaginaros defensas abiertas o profundas donde encuentren una presión sobre el balón y ahí los jugadores deben saberlo, que pueden realizar este tipo de juego. Y de fijación. Muchas veces esa circulación se produce para fijar a su defensor, generar espacios libres, para fijar a un par concreto y a partir de ahí generar otro tipo de circunstancias. Cada una de ellas responde a objetivos específicos, probablemente que hemos señalado anteriormente y que pueden tener relación en alguna ocasión con la estrategia colectiva ofensiva del equipo, ¿vale? Lo iremos viendo cuando vayamos enlazando todos estos contenidos. Bueno, existen también otra tipología de circulaciones que son aquellas que corresponden a las circulaciones tácticas complejas. Probablemente no sea el momento ni el foro adecuado para explicarlo, ya que aquí podría tener mucha más dificultad su explicación, pero son aquellas que se producen por varios jugadores a la vez, de forma coordinada, produciendo diferentes formas y secuencias. Así se identifican, podríamos hablar de la circulación en carga, de la circulación en 8, pero bueno, estamos en una cuestión general, probablemente cada vez se produzcan menos en el juego y responden a modelos o a situaciones de juego un poco ya no tan habituales. No quiere decir que no sean efectivas, pero sí que no se están desarrollando con tanta permanencia o tanta constancia dentro de los sistemas ofensivos. Ahora voy a pasar a explicar un poco de qué requerimientos a tener en cuenta o qué cuestiones debemos de tener en cuenta para el desarrollo del juego circulante. 1. La ocupación del espacio libre. Nosotros debe ser una cuestión fundamental que cuando entendamos el juego circulante, nuestros jugadores estén pensando siempre en que hay que ir a ocupar un espacio. Eso es lo fundamental y normalmente ese espacio tiene que ser libre. No siempre, pero por norma general. ¿Qué ocurre? Que para realizar una ocupación del espacio libre hace falta unos requerimientos. Muchas veces los jugadores o las jugadoras que intentan realizar una ocupación de espacio libre se les olvida que para hacer eso tienen que intentar realizar desplazamientos sorpresivos con cambios de ritmo, intentar salirse del campo de visión de su oponente directo. Bueno, todas esas cuestiones
trayectorias curvilíneas, cambios de dirección, todo eso que es importante para la ocupación de espacios libres. Muchas veces circula y el jugador va, o parece que va, o porque tiene asumido, o por reflejar siempre aquellos modelos del alto rendimiento, va siempre a la misma velocidad. Y así es muy difícil llegar a un espacio libre porque hay readaptación del equipo contrario. Hay que sorprender y eso para llegar a los espacios libres es necesario. Actuaciones en tiempo y forma. Bueno, muchas veces uno de los requerimientos generales de las circulaciones o del juego circulante es que dos jugadores no ocupen el espacio a la vez. Eso es importante. Y que se desmarquen en el momento adecuado. Muchas de esas situaciones de ir o del juego circulante hay que intentar conseguir que ese jugador que va a un espacio libre coincida con la aproximación o la cercanía del balón. ¿Para qué? Para generar una incertidumbre y problemas al equipo contrario. Si eso no se produce así, el nivel de incertidumbre desciende y puede ser que no cumpla este requerimiento de hacerlo en tiempo y forma. Y una distribución equilibrada de los espacios de juego. Normalmente ese juego circulante tiene que estar coordinado con el otro jugador que normalmente estará dentro en la línea de 6 metros o en el espacio del pivote. Cualquier circulación o pase a 2-4 del sistema tiene que ser coordinada y que dé un equilibrio al juego. No podemos encontrar dos pivotes juntos porque eso evidentemente daría una mayor densidad defensiva. Tener en cuenta esto porque muchas veces en ese tipo de juego circulante hay un momento, y es una opción, pero hay que ser consciente, de donde los pivotes o los dos jugadores que están actuando en el puesto de pivote están en el mismo sitio en el mismo momento. Cada vez eso ocurre menos. Antes se decía que llegara, que se cruzaban y así generaban mayor incertidumbre. Cada vez se ocurre menos. Normalmente el pivote no está en el espacio que va a ocupar el jugador que realiza la circulación. Tener en cuenta que estas tres que yo aquí reflejo, que seguro que hay alguna más, tienen que estar interrelacionadas, como he explicado en esta diapositiva. No vale ocupar el espacio libre, pero que no se dé una distribución equilibrada. No vale actuar en tiempo y forma, pero no ir a un espacio libre. Todas estas cuestiones. Es importante interrelacionar estos tres requerimientos. ¿Qué debemos conseguir? Que los jugadores interpreten también si la acción a realizar obedece a una estrategia individual o colectiva. Es una de las cuestiones importantes, porque hay muchas veces que ellos actúan de forma individual, que tiene que tener los requerimientos anteriores, pero también hay estrategias colectivas para el juego circulante. Y deben tener claro ambas cosas. Ambas deben ser necesarias y en ocasiones no tienen los mismos requerimientos porque una estrategia individual no tiene, puede o no tener relación con la estrategia colectiva y las estrategias colectivas están claramente definidas por el juego colectivo ofensivo. Reflejo que si estamos hablando de una estrategia individual deberíamos de tener en cuenta la sorpresa al defensor directo o indirecto, no solo al directo, sino a aquel que pueda hacerse par mío, o sea, no vale solo desmarcarse, si al espacio libre que voy a ir, el jugador veo que no le voy a sorprender. Tengo que tener esa situación de ser claro que eso lo puedo hacer, y eso es individual. Implica también interpretación táctica de cuándo, de cómo y de por qué. No los jugadores corren por correr, esto es muy importante, no circulan por circular, sino lo hacen teniendo una interpretación táctica que debe ser necesaria. Dominar los cambios de ritmo, como reflejé anteriormente, no vale hacerlo todo a la misma velocidad. Hay que pararse porque muchas veces podemos encontrar en el juego jugadores que van a máxima velocidad
llegan al espacio libre, siguen yendo muy rápido, les pasan el balón o no, después de ese desmarque, pero como no han sido capaces de pararse, lo que era una muy buena acción se convierte en una pérdida de balón. Y por último, y muy importante, readaptación al nuevo puesto específico. Eso es vital. Encontramos muchas veces a jugadores que circulan, convertimos nuestro sistema y luego, como decimos aquí en ocasiones, tenemos conos. Se coloca en un sitio y ahí se queda. Tiene que ser capaz de readaptarse con las nuevas exigencias que tiene ese puesto. Si eres un primera línea o un extremo que conviertes y pasas a ser un pivote, tienes que actuar como pivote. Bloquear, desmarcarte, jugar pases y va, si es necesario, todas esas cuestiones. A veces al jugador se le olvida que muchos de ellos acaban jugando de pivote durante un tiempo y para la formación es necesaria que ellos sean conscientes y que además en ocasiones entrenen en la readaptación de ese nuevo puesto que ocupan en el juego circulante. Ahora pasamos a las colectivas. Desde el punto de vista colectivo, es importante que seamos conscientes de qué relación colectiva vamos a generar. ¿Qué existe? Si es una relación entre uno o varios jugadores, si es del colectivo completo en búsqueda de algún tipo de situación. Y esas relaciones colectivas responden a un principio de colaboración. Ya no es solo qué quiero hacer yo normalmente en beneficio propio tomando una decisión individual, sino en relación por pares, y eso es importante. O responde a una estrategia claramente grupal. Esto forma parte muchas veces del juego circulante. No se produce para tener un rendimiento inmediato, sino para llevar al equipo contrario a una situación, o sea, al equipo defensor, en una situación de desventaja. Poniéndolo desde nuestra perspectiva, como estrategia grupal buscamos obtener una ventaja en una situación determinada del juego. Y eso es muy importante que los jugadores lo conozcan, lo sepan y lo respeten en la mayoría de las ocasiones, porque para eso estamos dentro de la estrategia grupal. Y evidentemente responde a diseños preestablecidos. Vamos a pasar un jugador o a circular un jugador de la primera línea para conseguir esto, con lo cual vamos a tener esa paciencia para conseguirlo. Eso es lo prioritario. Ahora bien, siempre hay que dar esa autonomía al jugador, pero lo prioritario es que responde a diseños preestablecidos. Bueno, entrando ya en cuestiones simples, donde podemos ver cómo este juego circulante se convierte en una situación, como vemos en la pantalla, de juego 3-3, pero con dos jugadores que juegan de pivote, o sea, 3-3 con dos pivotes. Eso es importante, donde un jugador abandona su puesto específico de extremo y acaba ocupando el puesto específico de pivote, como es el caso del extremo izquierdo en este caso. Es así de sencillo, no tiene más complicación y evidentemente la gran mayoría de nosotros ya lo conocemos sin ningún tipo de circunstancia. Ahora, lo que es para mí más importante es empezar a reflexionar sobre las circunstancias que se dan en ese juego colectivo o en esas circunstancias de juego 3-3. Si se dan implicaciones individuales, si se dan implicaciones colectivas, si el que toma la decisión lo hace respondiendo a los objetivos individuales o a los objetivos colectivos. Y como en la anterior secuencia, vais a poderlo ver lo que queráis porque esto queda grabado y podéis dar para atrás, para adelante, ver la pregunta que os formulo y a partir de ahí intentar buscar las respuestas.
En la siguiente secuencia que os voy a enseñar me gustaría que os fijaseis en las intenciones técnico-tácticas individuales de los jugadores y después responder a las siguientes preguntas. Si las intervenciones de los jugadores se adaptan a los objetivos generales del juego circulante y si los jugadores se adaptan a los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Bueno, son secuencias sacadas del alto rendimiento. Quizás estaría bien también que pudiéramos haber mostrado alguna de categorías de formación, pero bueno, me pilló en un viaje y no disponía de ese material para poderoslo enseñar. Con lo cual, bueno, ver estas que os enseño, pero si vosotros en esa propuesta de el día que nos veamos queréis mostrar algunas de jugadores en formación, sería perfecto. Bueno, esto es una acción que, como veis, es de Champions League, Pixel contra Celje y jugadores de sobra conocidos en el ámbito internacional. Bueno, paso a ver la siguiente. Recordar las preguntas que os he realizado. Bueno, hay que entrar en reflexión, que es lo importante, y es una de las tareas que creo que será enriquecedora para nosotros. Bueno, a partir de ahora también quiero haceros otras propuestas, que es que comparéis la secuencia que veremos a continuación con las anteriormente analizadas y que os respondáis a estas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre las propuestas, entre los dos vídeos anteriores, entre el del Pixel contra Celje y el Barcelona Kiel, y con las que vamos a ver a continuación? Hay diferencias bajo mi perspectiva y es importante que vosotros las conozcáis. Y también qué objetivos persiguen estas siguientes secuencias que vamos a ver. Bueno, creo que con independencia de conseguir o no conseguir éxito, que ese no es el detalle de la acción, sino lo importante es ver si eso a qué responde, si los jugadores tenían claro qué querían hacer, si responde a unos objetivos individuales o colectivos. Esto es lo importante, lo que quiero que entréis y que veáis la diferencia con las anteriores. Aquí hay otro diferente que me parece muy interesante para ver y que para reflexionar es una de Mar Atlético Valladolid de hace unos cuantos años, pero recordar que el paso del tiempo no hace que las cosas o los procedimientos estén más o menos vigentes, porque a veces funcionamos por modas y se nos olvidan que hay muchos recursos que por no estar de moda no son eficaces y son igualmente de válidos. Bueno, es importante que os fijéis en los jugadores, en la tipología de los jugadores, si eso responde o no responde, como decía, a una estrategia preestablecida, qué diferencia hay con el juego circulante que os mostré anteriormente. Y os quiero mostrar también una última imagen o corte respecto a eso, y quiero que también encontréis o busquéis qué diferencias hay entre las secuencias anteriormente mostradas. Bajo mi punto de vista las hay claras. Esto es un partido de Aula Valladolid-Chile
es Chile selección nacional absoluta, y el juego circulante viene dado por otras circunstancias que anteriormente no hemos visto y que quiero que intentéis buscarlas o identificarlas. Una vez que vuelvo a ver la secuencia, como soy responsable de este equipo ahora mismo, de la selección nacional, digo, tenemos cosas que mejorar. Las habréis visto también vosotros. Pero bueno, de ver lo que hay que mejorar, evidentemente es importante, porque esta acción tiene algunas cuestiones a mejorar en ese juego circulante, pero también quiero que identifiquéis, si es que lo hay, bajo vuestra perspectiva, diferencias con las anteriores secuencias. Bueno, ahora pasamos a otra disposición o estructura dentro del juego circulante. Es la disposición 2-4. Evidentemente no tiene ningún tipo de misterio para vosotros, que es cuando un jugador de la primera línea abandona esa situación y pasa a ocupar una situación de segunda línea. Y entonces cambia la disposición ofensiva y entra dentro del juego circulante. Aquí no vamos a entrar en volver a explicar todo lo que vimos anteriormente, porque los principios, las circunstancias responden igual que lo que he dicho anteriormente que al juego 3-3. Evidentemente la disposición 2-4 tiene siempre un componente diferente, un componente concreto, que quizás por el formato no nos da tiempo a entrar en profundidad, pero que hay que ser conscientes de ello. Y yo os voy a pasar algún tipo de corte donde es necesario que vosotros lo veáis, lo identifiquéis y veáis cuál es el cambio de propuesta, las dificultades que el juego 3-3 con dos pivotes a la situación de 2-4, lo cual varía bastante en algunas cuestiones. Bueno, es una de las cosas que pasa cuando uno ocurre o pone cortes del equipo del cual es responsable. En este caso vuelvo a ver este corte y veo que hay muchas cosas que no se hacen bien. Y aun no haciéndolo bien, ese juego 2-4 da una buena situación de lanzamiento, por todo lo que hemos comentado con anterioridad. Bueno, pasamos a ver más cortes. Comprobáis que son modelos completamente diferentes ante defensas 6-0. Evidentemente, ese juego circulante, si la defensa fuese más profunda o una defensa abierta, podría tener otros requerimientos. En este caso, observar qué tipo de requerimientos o propuesta hacía Guadalajara ante este ataque con juego circulante, desdoblando y pasando a 2-4 ante el Balonmano Valladolid. Me gustaría también que entraseis en reflexión en esta acción ofensiva de juego circulante, transformando el sistema de 3-3 a 2-4. ¿Qué actividades individuales destacaríais en las jugadoras? Es importante no solo relacionar el qué quieren hacer colectivamente, sino qué actividades individuales hay, aun siendo 2-4. Y también, bueno, quizás no conocéis a las jugadoras, con lo cual a veces valorar, o a los jugadores,
algunos de los que han aparecido en las secuencias anteriores, y valorar sus actividades individuales, si son destacables o no, resulta más complejo si no se los conoce. Cuando uno tiene conocimiento, puede valorar más si realmente, por ejemplo, están haciendo acciones adaptadas a su puesto específico, cuestión que habíamos hablado con anterioridad que era importante. Destacar ahí qué acciones individuales veis, si veis que es correcto después de transformar el sistema y hacer el juego circulante pasando de 2-2, de 3-3 a 2-4. Bueno, evidentemente, pensar que en el juego circulante se puede jugar solo con eso exclusivamente es muy difícil. El balonmano es un continuo, es una situación de estrategias, de intenciones conectadas, y en este caso el juego circulante no puede ser de otra forma. Y por eso poner este punto dentro de los contenidos, que era la relación con otros medios ofensivos. El juego circulante, como medio básico ofensivo para conseguir el rendimiento, debe tener relación con otras posibilidades del juego, como serían los medios tácticos básicos ofensivos y los procedimientos tácticos. No hay otra forma, porque no solo vamos a conseguir ventaja por acciones individuales con rendimiento directo, sino este juego circulante ha de ser integrado dentro del modelo, de la táctica colectiva, de cómo queráis llevar, de cómo juega vuestro equipo en ataque. No puede estar aislado, sino hay que pensar que puedo circular con una estrategia determinada y puedo circular con una estrategia unido a otros medios. Habitualmente, cuando se utiliza la circulación de jugadores como parte del juego, se suele coordinar con medios tácticos básicos ofensivos. Recordarlo, es así. Si lo utilizamos de forma estrategia, de forma colectiva, normalmente se circula y además después se utiliza un cruce, una permuta, un pasivá en función de las diferentes estrategias. ¿De acuerdo? No los demás, no solo se circula y los demás siguen pasándose el balón entre ellos. Puede ser una opción en función de qué estrategia se busque, si es fijar a pares y buscar duelos o situaciones de uno contra uno. Si no es así, hay que seguir intentando que haya una circulación y con esa circulación además exigir la readaptación continua del equipo defensor. ¿Qué variables debemos de tener en cuenta para su integración? Las capacidades propias. ¿Qué queremos hacer? ¿Hacemos juego circulante? ¿Y qué capacidades tiene mi equipo para coordinarlo? ¿Cómo me interesa? ¿Dónde se tienen que colocar los jugadores? ¿Por qué se colocan ahí y no allí? ¿Qué actividades deben de tener? Todas esas cuestiones, que es el análisis propio del conocimiento de nuestro equipo. Y eso lo integramos en la estrategia colectiva. No todos los equipos hacen el juego circulante y tienen por qué jugar igual. Reproducir modelos puede estar bien o puede ser un error, depende también de nuestras capacidades, de cómo entrenemos a nuestros jugadores, de todo. Hay que ponerlo en relación, no se os olvide. De qué sistema defensivo tenga el equipo contrario, es importante analizar eso, saber cómo defienden, qué tipo de circulaciones me interesan, porque muchas veces ocurre que hay jugadores que circulan o realizan el juego circulante igual ante una defensa 6-0 cerrada que ante una defensa 5-1 en línea de tiro. Y eso es un error. Si hay mucha profundidad, si el equipo contrario abandona, no puedes circular de la misma forma y debes tener una estrategia diferente. No es lo mismo colocar a un pivote por fuera cuando hay una circulación o el juego circulante, colocarle por fuera entre 1 y 2 para que nos entendamos rápidamente, que hacer eso ante una defensa en línea de tiro. Quizás eso, ante una defensa en línea de tiro, facilitas, en función de qué actividad tenga esa defensa, la actuación defensiva. Y evidentemente, cómo responde la defensa de forma habitual. Eso es importante saberlo. Hacen cambios de oponente,
no hacen cambios de oponente, se orientan hacia un lado, no se orientan hacia otro. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar el juego circulante. Y realizar una situación de qué hacemos previo y posterior a, ¿de acuerdo? Previo y posterior, todo esto teniéndolo coordinado. Volvemos a poner e intentar ejemplificar para que veamos cómo existe esa relación, cómo hay estrategias colectivas, cómo se buscan coordinar con otros medios. Veis que aquí hay una estrategia colectiva claramente predefinida y vemos una acción previa a la acción de desdoblamiento, como podéis ver en la imagen. A veces esos medios tácticos se realizan previos a la circulación y otras veces son posteriores a. En este caso era uno previo, como os podía ver, y responde evidentemente a una estrategia colectiva. Pasamos a ver otro. Una circulación. Bueno, en este caso podemos decir que además León en ese momento tiene una estrategia clara que es circulación de un jugador que no es, que es una de esas cuestiones que hay que tener en cuenta, no es, no ocupa el puesto específico de extremo, sino sus características son las de pivote, no hay nada más que ver al jugador, en este caso era Rafa Baena, que circula. Y ahí las estrategias colectivas son diferentes, son, bajo mi interpretación, la búsqueda de la salida de un jugador o si sale o no sale. Dos, las situaciones que se puedan dar de 2 contra 2 con ventajas. No es lo mismo que el jugador que ocupa el puesto que va a circular sea un pivote, eso da un tipo de relaciones diferentes, a que sea un extremo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el juego circulante y ver qué acciones me interesan o no me interesan como estrategia colectiva. Bueno, ahora van pequeños retos, ya estamos terminando la tarea. Yo creo que ahora os toca a vosotros que en vuestra casa construyáis una acción de juego circulante 3-3 ante defensa 5-1. Presiona mucho la línea de pases sobre el central ofensivo, esa es una de las características de ese 5-1, y lo que necesitamos es que lo combines con otros medios tácticos básicos ofensivos. O sea, vamos a hacer una circulación ante una defensa 5-1 o utilizar el juego circulante como estrategia colectiva, sabiendo que el avanzado presiona mucho sobre esa situación. Y buscamos objetivos individuales y estrategia colectiva. Esa es una de las propuestas que quiero que hagáis para que, o bien, independientemente de que nos veamos el día y la hora propuesta para conversar sobre esto, vosotros reflexionéis sobre esto y lo integréis en cómo queréis jugar en ataque. Esa es la primera propuesta. Y la segunda, construye una acción de juego circulante ante 2-4, ante defensa 5-1. O sea, un jugador de la primera línea va a pasar para adentro y ellos defienden en línea de tiro. O sea, defienden muy arriba y no hacen cambios de oponente, y quiero que lo combinéis con otros medios tácticos ofensivos. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo podemos seguir dando progresión a esa circulación? Ese cambio, además, en este caso de configuración ofensiva, pasando de 3-3 a 2-4. Importante reflexionar sobre esto, que busquéis el qué, que veáis qué posibles dificultades hay si hacéis algo ante ese tipo de defensa, y cómo intentar responder ante todo ello. Pequeñas tareas que seguro que las habéis hecho mentalmente muchas veces con vuestros equipos o ya las tenéis perfectamente diseñadas, pero quiero que reflexionéis sobre ellas
con todo lo que hemos visto con anterioridad y esas secuencias de vídeo. Estas propuestas y estas cuestiones pues las podemos analizar de forma virtual, como os he dicho ahí cuando nos veamos, que la plataforma me imagino que os indique el día y el. Consideraciones finales, para ir terminando, porque ya veo que llevamos aquí casi un poco más de 50 minutos y se me había encomendado una hora, pero como siempre, cuando nos apasionamos por algo, estaríamos aquí hablando tiempo y tiempo y tiempo, pero no es posible. Bueno, espero que estas últimas consideraciones os hagan reflexionar a la hora de cuando entrenéis. Vuelvo a repetir, como os dije al principio, que eso estaría a lo mejor en una práctica, pero bueno, por lo menos daros unos flashes de qué creo yo que es importante en el entrenamiento. Primero, los dominios de los cambios de ritmo por parte de los jugadores que transforma el sistema, bien sea 3-3 con 2 pivotes o a 2-4. No pueden hacerlo de una forma regular, tienen que saber que tienen que ir cambiando el ritmo para poder adaptarse a las situaciones ofensivas y defensivas. Importante, no vale circular siempre con ese método de pasa, el jugador va corriendo al mismo ritmo. Hay que hacer tareas que les exijan cambiar el ritmo, bien para desmarque y beneficio propio o para dentro de la táctica colectiva. También los jugadores tienen que saber cambiar de ritmo, porque en el juego circulante no todo lo tienen que hacer a la misma velocidad, si no, no hay sorpresa. Jugador que cambia de puesto específico y que domine en el entrenamiento su nuevo puesto. Muchas veces se nos olvida que entrenando nuestros jugadores también tienen que pasar por el puesto de pivote, porque en el juego circulante, y es una estrategia más que la gran mayoría de los equipos ocupan de una o de otra forma, tienen que ir allá y saber qué hacer. Saber cuándo desmarcarse dentro del puesto específico, saber bloquear, no hacer faltas en ataque, tener nociones de jugar un pase y va, todas esas cuestiones que el pivote tiene como requerimiento, ellos cuando entren lo deben de hacer. Muchas de ellas es solo de fijación, de llegar a un sitio, colocarte y esperar. Pues si me toca eso, a veces me llega el balón y también tengo que hacer buenos lanzamientos, porque a veces le llegan el balón a esos jugadores que han pasado y dices, pero si ha hecho un lanzamiento horrible. Hay que entrenarlo. Hay que hacer que esos jugadores pasen por ese puesto. Evidentemente en la formación mucho más, y si fuera en el alto rendimiento un poco menos, pero tienen que pasar e intentar dominar eso. Relacionarlo con el medio básico de circulación de balón. Esto para mí es importante. Muchas veces cuando se circula o se realiza juego circulante, resulta que se van a acciones directas. Y hay que ser capaces de jugar también con el medio básico de circulación de balón. Puedo circular o hacer juego circulante y no solo con eso vale. Y con los medios tácticos básicos ofensivos, sino también con la circulación de balón. Llevar el balón de un lado a otro es importante para obligar a la defensa a ver si se parte o no se parte, si realiza la basculación o no realiza la basculación, si tiene problemas o no tiene problemas. Si les generamos una incertidumbre, no puede ser ir y atacar directo, porque a veces pueden responder a la primera. Con lo cual, hay que circular y hay que hacer circulación de balón. Cambios de sentido en la circulación, doblar pases es muy importante, no solo que el balón vaya de un lado a otro, que es un medio, sino también a veces cortar la circulación de balón y llevar el balón de un lado para otro, devolver el pase a quien te lo ha dado. Importante como estrategia a la hora de entrenar las circulaciones del juego circulante, combinar con otros medios adecuados. No todos los medios tácticos básicos ofensivos valen en función del sistema defensivo que utilicen o de la respuesta. Hay que saber que unos son más adecuados y otros menos. Y eso hay que hacerlo en el entrenamiento. Hay que hacer juego circulante y además combinarlo con los medios adecuados. Y por último, y ya terminando, que hay que tener paciencia.
hay que tener paciencia con el juego circulante. Cuantos más pases seamos capaces de dar, bien sea en circulación de balón, bien sean con medios tácticos básicos ofensivos, bien sea doblando pases, más opciones tendremos. A veces se pueden buscar situaciones directas de unos contra unos a la primera, pero no siempre es lo más adecuado. Si soy capaz de combinar todo esto, de dar más pases, nos generará más opciones. Además, no solo a los jugadores que ocupen los puestos de primera línea, sino habrá más opciones de dar anchura, habrá más opciones de desmarque, habrá más opciones de que la defensa se canse de defender y de resolver problemas, que eso es una cuestión muy importante. Bueno, con esto he querido resumir, evidentemente, de una forma rápida, probablemente esto en un aula o en una práctica lleva mucho más tiempo, habríamos entrado en reflexión, nos habríamos parado, hubiéramos resuelto dudas, pero este es el formato, a mí me parece un formato fenomenal y más en el momento en el que estamos. Yo os emplazo a que reflexionéis sobre el juego circulante, ver qué estáis haciendo o no, qué os ha olvidado, qué hacéis muy bien y qué otras cosas podéis implementar, ver esas secuencias de vídeo, ver a qué corresponden, hacer el análisis, ver las estrategias individuales o colectivas, si cumplen los objetivos o no. Y poco más. Para mí ha sido un placer poder estar con vosotros. Ojalá en ese día que hagamos una reunión nos encontremos algunos. Probablemente a algunos os conoceré, a otros no, y para mí será un placer. Yo estoy a vuestra plena disposición para lo que queráis. Ahí abajo, ahora cuando quite esta cara, veréis mi correo electrónico, lo tenéis para lo que queráis. Simplemente ánimo, seguir trabajando por el balonmano y mucha fuerza. Chao.